Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Goroná y hoy te voy a acompañar en lo que va a ser nuestra sesión de negocios internacionales y leyes. En la primera unidad lo que vamos a ver es la importancia de la civilización o la sensibilización cultural dentro de las relaciones internacionales y los negocios como tal. ¿Qué es lo que te quiero presentar? Primero que nada, ¿qué son las relaciones internacionales? ¿Qué entendemos por relaciones internacionales y el aspecto que genera la cultura en este tipo de ámbito? Si vemos la importancia del buen desempeño de las relaciones internacionales en el desarrollo comercial y de los negocios, trae consigo emparejada todo un bagaje muy importante de lo que es la cultura, es decir, el logro y el desarrollo integral que han tenido las naciones y los pueblos para poder ejercer el comercio y poder estabilizar toda una serie de relaciones que les permita hacer intercambio entre ellas. Entre ello tenemos que las naciones tienen que considerarse autosuficientes a sí mismas y que necesiten o que de alguna manera dependan de otras para poder sobrevivir y ejercer cierto tipo de intercambios de bienes o de servicios. Sígueme, por favor. Dentro de todo lo que es las relaciones internacionales tenemos que tomar en cuenta cuáles son los generadores de los órdenes mundiales. A través de la historia hemos visto que dentro del proceso de las relaciones internacionales el orden mundial cambia constantemente. ¿Por qué? Porque existen actores hegemónicos que van a cambiar y van a ser controladores de la política, de la economía y de los procesos del comercio. ¿Esto qué significa? Cada actor, de acuerdo al ciclo histórico que le ha tocado vivir, va a desempeñar un factor importante en los procesos de producción. Vemos entonces en este cuadro que vemos en el centro la generación del nuevo orden mundial o del orden mundial y que este va cambiando conforme los actores van tomando posiciones distintas y el peso cultural que van teniendo sobre la incidencia de los nuevos pueblos. Primero que nada, ¿qué entendemos por este tipo de generación del nuevo orden mundial? Si un actor, dicho de esta manera, Estado o nación, trae consigo emparejado un poder exclusivo que puede ser económico, político, cultural y militar, va a tratar de imponer lo que es su idea, su ideología y sus transacciones con respecto a los que tienen alrededor. Si lo vemos desde el punto de vista histórico, vemos que en el transcurso de la Edad Media, gran parte de todo eso fue el florecimiento de la cultura de Europa. Posteriormente, la desmembración de los reinos, de los pueblos y que dieron la generación a los nuevos estados, trataron de, a través del comercio, controlar la expansión de lo que vendrían a ser las nuevas relaciones del comercio. Más aparte, los principados, los reinados y los ducados trataron de concentrar los poderes políticos con el fin de generar y controlar aquellos flujos de comercio que les generaran mayores riquezas. Eso trae consigo que en este triángulo que vemos genere lo que son actores de transacciones con fines de lucro, sociedades civiles y estados-nación que, con un proceso cultural, han venido evolucionando hasta lo que hoy tenemos y manejamos en nuestros días. Retomando el punto de vista histórico, los actores transnacionales con fines de lucro, como se les llama ahora modernamente, son aquellos actores que de alguna manera no tenían una relación exclusiva con el derecho ni con el Estado, pero sí lo tenían a nivel meramente social. Es decir, aquellas instituciones que han traspasado fronteras y que sin fines de lucro han tratado de hacer de los flujos del comercio o de los flujos de las relaciones algo completamente positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que crearon los vínculos necesarios para poder establecer un flujo de comercio de cualquier tipo de bien o de servicio con el fin de que la sociedad pueda crecer más. Esto genera un tipo de poder. La sociedad civil, que actúa de manera semejante a las transnacionales, pero a través de los seres humanos exclusivamente, tiene su mayor exponente a través de la migración. ¿Esto cómo es? Durante el transcurso de la historia de la humanidad, en el aspecto cultural y las relaciones comerciales, la migración es un factor importante. El ser humano no es estático. Por excelencia y por cuestiones dinámicas de la misma naturaleza, tiende a moverse, tiende al desplazamiento. De ahí que el ser humano haya poblado grandes partes de la Tierra a través del concepto de la migración. Hoy por hoy sigue existiendo este mismo proceso y jurídicamente tiene cierto tipo de acepciones o de connotaciones. Puede ser de manera legal, puede ser de manera ilegal,
pero también puede ser de alguna manera un factor que permita el flujo y el libre intercambio de bienes y servicios. La sociedad civil, una vez que es organizada como tal, como la conocemos en nuestros días, genera un poder sumamente específico, genera un poder de transacción, un poder de intercambio, que emparejada con los actores transnacionales con o sin fines de lucro, genera todavía un poder mayor. Estos son los dos primeros puntos que dan a una nueva generación de un orden mundial. Este orden mundial, como consecuencia, tiene un desarrollo de poder sumamente especial que decae sobre las sociedades y que de alguna manera tiene una influencia muy fuerte sobre los actores de carácter gubernamental que conocemos como Estado o nación. La concatenación y funcionamiento de estos tres actores a lo largo del transcurso de la historia generan lo que conocemos como órdenes mundiales. Las sociedades civiles se conforman posteriormente en organizaciones que conocemos como colonias, como estados y como poblaciones. Después, esta misma sociedad, que una vez que se organiza, genera actores o organizaciones con o sin fines de lucro, genera todavía un poder mayor, que una vez que se tiene una pertenencia a través de un estado o nación, que pudo haber sido en sus orígenes un pueblo, una patria, una tribu, una sachem, y hoy por hoy lo que conocemos como reinado, principado o bien un estado o nación, genera todavía un poder mayor. Esto genera un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia trae consigo la supremacía, el control y por lo tanto el poder, cuyo aspecto cultural se ve reflejado sobre otras sociedades que pueden ser consideradas más pequeñas o más débiles. De ahí que el nuevo orden mundial sea aquel actor que con mayor peso de carácter económico, político y o militar crea sobre otros estados más. Y de esa manera genera una influencia y un control mayor. Esto va cambiando con el transcurso del tiempo hasta crear lo que conocemos como las características de un nuevo sistema mundial. ¿Pero qué entendemos por sistema mundial? El sistema mundial es el funcionamiento de las relaciones internacionales a través del comercio y de la política, o a través del comercio y de los estados-naciones, o de las transacciones libres que se dan entre diferentes actores privados y actores públicos, que trae de alguna manera emparejado lo siguiente. Si vemos y nos fijamos en el cuadro que tienes a continuación, tenemos algo muy importante. Tenemos empresas transnacionales, sociedad civil, estados-naciones, pero la concatenación que se da entre ellos y la forma en cómo fluye entre sí. Vemos que existe un estrato superior global y un estrato inferior global. ¿A qué se refiere esto? Pongamos atención en lo siguiente. Si las empresas transnacionales que han reemplazado progresivamente las actividades centrales de los estados-naciones y generan sus propias reglas, esto trae como consecuencia un orden superior de manera global. ¿Qué quiero decir con esto? Piensa, por ejemplo, en una empresa, en un corporativo actual, una empresa de carácter transnacional que ha puesto sus productos o ha brindado sus servicios en más de 15, 20 o 30 países alrededor del planeta. Crea sus propias dinámicas, crea sus propias reglas, su propia manera de poder ingresar en una sociedad y poder colocar sus productos. Sí, has pensado bien, empresas grandes como compañías de refrescos, compañías automotrices, aerolíneas y demás empresas que han desarrollado productos que bajo una sola marca, bajo un solo diseño, han de alguna forma abarcado gran parte de los estados-naciones actualmente. Eso es lo que se conoce como estrato superior global, es decir, una empresa que puede ser reconocida con un solo nombre en diversas partes del mundo. ¿Qué o cuál es su repercusión sobre los estados-naciones? Hay algo muy importante que debemos entender en esto. Las cuestiones culturales son aquellas que se adoptan a través de los pueblos y, como te decía en un principio, generan pertenencia. Las empresas transnacionales, el Estado y la sociedad, ¿sí?, en conjunto, y la suma de los tres genera algo que todavía no hemos hablado, que te platicaré más adelante, pero se llama poder. Esto como lo leemos dentro del aspecto cultural y lo que nosotros hacemos en materia de negocios. Las empresas tienen un poder muy importante. Mucha gente diría que es poder de compra y es la generación del dinero, del capital. Eso los colocaría en el estrato superior global, pero no. Las empresas tienen algo todavía mayor, algo que conocemos como poder de influencia. Es decir, aquel
aquella concentración de servicios que genera un poder lo suficientemente fuerte, sólido, para influir sobre las decisiones que tienen sobre otros estados o sobre otros actores del mismo sector y que de esa manera convenga sus intereses. Esa es la parte que coloca a las empresas transnacionales en el estrato superior global, el poder de influencia. Ahora bien, te preguntarás, bueno, si ese es un poder hasta cierto punto único de las empresas y que puede ser a través de la generación de los bienes de capital, del capital mismo, y por qué no, también de la concentración de los mismos bienes de producción o de las formas de producción, ¿cuál es el orden de los estados conforme me lo estás planteando en este cuadro? Bien, el Estado tiene un poder muy especial, un poder de coercibilidad formal, un poder de la concentración de la fuerza. Eso es lo que hace del Estado el hacedor de las reglas. Cierto que las empresas son los creadores del flujo del capital de los bienes y servicios, pero es el Estado quien fabrica, controla y maneja el dinero. Es decir, es aquel el único propietario del monopolio de lo que conocemos como dinero, poder y la concreción de las leyes. Las empresas no hacen leyes, trabajan bajo la ley. Los estados son los creadores de las leyes, del dinero, y por eso están en el estrato superior global. Influencia, poder de control. Eso es lo que hace el estrato superior global. Ahora bien, te preguntarás, ¿por qué la sociedad civil está en el estrato inferior global? ¿Tiene poder de influencia? Podríamos decir que sí. ¿Tiene poder de coercibilidad? No como tal. La sociedad tiene un poder diferente. La sociedad tiene un poder de compra, tiene un poder de consumo, pero tiene también el poder, sí, de la libertad de decir las cosas que conocemos hoy actualmente como libertad de expresión, pero tiene la libertad de poder crear el sistema. La sociedad crea el sistema en el cual ves tú ahorita y coloca a las empresas en el plano superior y coloca al Estado en el extremo del plano superior. ¿En el orden con qué? Generando un equilibrio, el equilibrio de la mediación del poder. Esto suena a lo mejor un poco complicado de entender en materia de negocios, pero voy a tratar de simplificarlo de la siguiente forma. El poder de la sociedad civil se genera a través de la decisión de escoger hacia un lado, es decir, apegarse a las reglas, o bien hacia el lado de las empresas con el fin de generar mayores flujos de capital. La sociedad es el fiel de la balanza entre la influencia y la generación de las leyes. Al final del día, es para ambos, la sociedad civil, el objetivo principal. Las empresas venden a la sociedad civil o a los integrantes de la sociedad civil y el Estado se debe hacia la población y precisamente hacia la sociedad civil. De ahí que el estrato superior en materia internacional vemos como el marco regulador que es el Estado y que genera, para tener un mayor control o tener una concentración del poder del flujo de bienes de capital y de servicios comerciales y financieros, organizaciones de carácter internacional que pueden ser consideradas gubernamentales o no gubernamentales, que traen como consecuencia el equilibrio sobre las empresas. Y estarás pensando en, creo yo, en las Naciones Unidas, estarás pensando en la OTAN, estarás pensando en la Organización Mundial del Comercio, en la Organización Mundial de Aduanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, dentro del marco de la sociedad civil, estarás pensando en organizaciones no gubernamentales, aquellas como Greenpeace, Human Rights Watch y otro tipo de empresas de carácter emanados de la sociedad civil que traen como consecuencia precisamente un estrato global que puede ser no inferior, no superior, pero puede colocarse en medio y que también generan influencia, coercibilidad de carácter moral y, por lo tanto, una mejor salida en cuanto a las resoluciones hacia el sector de las empresas o bien hacia los Estados-naciones. ¿Con el fin de qué? De generar un marco de armonía, más no de orden, en el nuevo sistema mundial. Si me permites, pasamos a lo que es en realidad los negocios internacionales. Entendido el concepto del sistema internacional, de lo que es el orden global, la característica superior o inferior dentro de lo que es la suma de los poderes, entendemos que los negocios internacionales, si me sigues por favor, consisten en las transacciones diseñadas y realizadas entre fronteras nacionales para satisfacer los objetivos de individuos, compañías y organizaciones. ¿Qué queremos decir con esto?
son las transacciones o los flujos que se generan de bienes y servicios entre actores privados o actores públicos y entes privados con el fin de satisfacer necesidades. ¿De qué tipo? De tus principales necesidades básicas más lo que la sociedad y las compañías y las demás organizaciones requieran. Es decir, las formas básicas de los negocios internacionales son el comercio de las importaciones y exportaciones y la inversión extranjera directa. ¿Qué queremos decir con esto? Estas formas básicas de los negocios internacionales es lo que primero conocemos como comercio exterior. Aquello que un país realiza al interior con el fin de vender sus productos y servicios hacia el exterior, hacia otros estados-naciones, donde tengan la susceptibilidad de ser adquiridos, la susceptibilidad de ser comprados o bien la susceptibilidad de ser desplazados, que no es lo mismo. Las exportaciones y la inversión extranjera directa. Cuando hablamos de exportaciones e importaciones, hablamos precisamente de ese flujo que existe entre los estados-naciones, actores públicos y privados, con el fin de satisfacer necesidades como lo que te acabo de explicar. Y la inversión extranjera directa es una modalidad de esto que genera precisamente importaciones y exportaciones con el fin de que una empresa grande de carácter global superior, de orden transnacional, multinacional o global, se asiente en un estado-nación con las prerrogativas de poder fomentar precisamente importaciones y exportaciones, ya sea de dos sectores de la industria o de los propios tres sectores de la industria, partiendo precisamente de la movilidad del sector de las materias primas para poder pasar al sector de la industria de la transformación. Y bien, ¿por qué no? Hay empresas globales que también se caracterizan no tanto en la forma de las importaciones y exportaciones de materias primas, pero sí en el flujo de los bienes de servicios. Y por último, la inversión extranjera directa se realiza de diversas formas. ¿Cuáles son estas formas que se hacen? Primero, subsidiarias de propiedades totales y de inversiones conjuntas. Es lo que conocemos como alianzas estratégicas, joint ventures o asociaciones. Es decir, aquellos grupos de empresas que de alguna manera, de carácter fuerte, global superior, tratan de tener inversiones en diferentes países con el fin de homologar sus procesos y concentrar algún bien o servicio determinado. ¿Y has pensado bien? Hablamos de la industria automotriz, hablamos de la industria financiera, concretamente los bancos. Hoy por hoy te puedes dar cuenta que este tipo de ejemplo lo puedes ver en bancos como sería HSBC, como lo sería Citigroup o cualquier otro banco más, Santander. Es decir, el grupo concretamente español, el grupo concretamente del Asia-Pacífico, que concentra los servicios de banca en sus diferentes medidas y de acuerdo con las leyes que pueden ejercer los diferentes estados-naciones, pueden constituirse en banca personal, banca privada o banca múltiple. Eso es un concepto de lo que son propiedades, subsidiarias e inversiones conjuntas. O cuando viene una empresa de carácter internacional, se hace una alianza estratégica o realiza una alianza estratégica con el actor del mismo rubro más fuerte del estado donde pertenece, de carácter local, con el fin de poder penetrar un mercado. La segunda, el otorgamiento de licencias, franquicias y contratos de administración. ¿Qué entendemos por esto? Dentro de la inversión extranjera directa, las licencias y las franquicias son los primeros negocios que pueden incurrir al interior de un estado o nación con el fin de satisfacer ciertas necesidades. Y sí, estás pensando bien. Para que un actor de la sociedad civil con características de flujo de negocio o de flujo de capital puede invertir en cualquiera de estas franquicias, ya sea del café que tomas, de las hamburguesas que te comes o de cualquier otro producto que te guste comprar de una marca bastante reconocida, tiene que pasar por una licencia o por una franquicia maestra, es decir, una persona que concentre la franquiciación del producto y que posteriormente va a poder generar en ese lugar una franquicia para otros actores más pequeños. Eso es lo que conocemos como otorgamiento de licencias o de franquicias. Y contratos de administración, que son precisamente aquellos donde las empresas grandes contratan o delegan un contrato de administración sobre otras con el fin de manejar sus marcas, sus productos o cualquier otro tipo de instalación o bien que lo necesite, sea de mantenimiento, de representación legal, etcétera, etcétera. Y de esta manera se genera lo que conocemos como inversión extranjera directa en sus dos modalidades, partiendo de los negocios internacionales. Ahora bien, una vez que entendemos cómo funciona esto, que vemos la parte de la incidencia cultural, que vemos la parte de los negocios internacionales,
que vemos cómo opera el sistema del orden internacional, el sistema mundial, centrémonos en lo que es la cultura. La cultura podríamos definirlo como todo aquello que el ser humano crea. ¿Esto qué es? Usos, formas, costumbres, religión, modismos, características del habla, características de compartir, estatutos de generación de valores, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que el ser humano a través de un grupo social determinado crea se le conoce como cultura. Hay otro grupo de personas un poco más conservadoras que te podría decir que la cultura es todo aquello que tú logras aprender y que después heredas o transmites a través de la palabra escrita, hablada o bien simplemente por tu presencia. Ambas son válidas. El hecho es de que como desde el punto de vista de los negocios podemos usarla para que pueda ser funcional hacia nosotros. Veámoslo de la siguiente manera. Una cultura no es una lista de normas, valores y actividades y objetos, es mucho más. Es lo que más o menos te acabo de comentar. Tú lo puedes ver cuando salgas a la calle, puedes ser un poco observador, fijarte en cómo la gente saluda, la manera de hablar, la forma en cómo se desplaza, la forma en cómo se realizan sus actividades diarias. En ocasiones para algunos son parecidos, en otros te vas a dar cuenta que cuando una persona tiene un lugar de referencia distinto, va a tratar de adaptarse a las circunstancias a las cuales tú conoces y que para ti son cotidianas. Sí, eso se llaman factores intraculturales. Lo otro, se identifica con comportamientos aprendidos de acuerdo a cada grupo. ¿Esto qué significa? Te voy a poner un ejemplo. En el país donde vivimos, ¿sí?, todos hablamos español, pero puedes irte al extremo norte del país y al extremo sur del país, y aunque hablemos español, no es el mismo español que hablamos. ¿Sí? No tenemos el mismo acento, no tenemos la misma manera de decir las palabras y tampoco utilizamos los mismos modismos, a pesar de que hablamos el mismo español. ¿Esto qué quiere decir? Precisamente son los grupos a los cuales pertenecemos, lo que nos da de alguna manera una referencia, y que aunque podamos desplazarnos a lo largo y al ancho del país, nos vamos a encontrar con este fenómeno. Esto no significa que no podamos comunicarnos de alguna manera, pero cada uno trae un bagaje personal de cultura. Este bagaje personal de cultura es lo que te va a dar no solamente la pertenencia, pero te va de alguna manera a identificar lo que es tu cultura. Ahora bien, la cultura se refiere al conjunto de creencias, costumbres, valores y conductas ceremoniales, artísticas y ceremonias rituales de una sociedad o grupo determinado. Como te decía en un principio, todo lo que el ser humano crea. ¿Por qué? Porque esto no solamente te da pertenencia, te da identidad. Todos los grupos sociales tienen una identidad, ¿sí? Por eso se llaman estados, naciones, población, y vas a ver que a través del idioma, a través de los usos, las formas, los costumbres y el establecimiento de los valores, encontramos gente de habla inglesa, gente de habla portuguesa, gente que habla español, gente que habla lenguas asiáticas, y cada uno con usos, formas y costumbres sumamente distintos. ¿Sí? Esta es la interpretación más sencilla de lo que es la cultura. Nosotros tenemos que ser sensibles a cada uno de estos factores que nos va a permitir generar negocios y sobre todo ejercer la parte de la mercadotecnia de una manera muchísimo más precisa, mucho más plana. Con plano quiero decir que puedes identificar en su justa dimensión los usos, formas y costumbres de cada pueblo, de cada sociedad, de cada país, y de esta manera adaptar el producto necesario precisamente a las condiciones culturales de cada lugar. Ahora bien, centrémonos en algo mucho más preciso. ¿Qué es la cultura? Si lo vemos desde el punto de vista de los negocios a partir de su aplicación, vemos las pautas de comportamiento. Los seres humanos tenemos cierto tipo de pautas de comportamientos y lo puedes ver desde algo muy simple, muy sencillo. La forma de saludar, la forma de poder interactuar a la hora de hacer negocios, la forma en cómo un pueblo educa a sus descendientes, es decir, a sus hijos, la forma en cómo se relacionan entre hombres y mujeres desde el punto de vista privado y el punto de vista público, son las pautas de comportamiento que te da la identidad de un factor social general. Eso te lo da por país, te lo da por estado, te lo da por poblaciones pequeñas, y lo único que tienes que hacer es un poco observador y poderlo ir dilucidando y marcando. Modo de vida compartido por un número de sociedades con mayor o menor grado de integración. De lo primero,
Pasando al grado de integración, si las relaciones son continuas y son fluidas, existe lo que conocemos como integración, es decir, donde un grupo puede compartir en una misma zona geográfica o en una misma zona referencial ese tipo de pautas de comportamiento y son aceptadas y asimiladas por todos. La misma manera de saludar, la misma manera de decir las cosas, la misma manera de cómo compartir lo que se dice. El modo de vida compartido tiene que ver con la forma en cómo vamos a organizar los modos de producción para poder generar bienes de consumo o generar bienes de capital. Es decir, qué es lo que estamos haciendo para poder vivir y qué es lo que estamos haciendo para poder transar. ¿Sí? ¿Qué es lo que podemos hacer para poder hacer comercio? Todos los proyectos de vida históricamente creados. ¿Qué es lo que ha habido detrás de los pueblos donde estamos y que hasta ahorita nos ha llevado precisamente a la integración que tenemos en este momento? La historia es importante porque te va a decir cuál es la evolución de los valores que tiene el ser humano a través de la integración de sus pueblos. La cultura es holística. ¿Esto qué es? Que es integral, es decir, es amplia, es flexible e integra todo lo que hemos hablado y de esta manera van acomodándose los usos, las costumbres, los valores con el fin de generar identidad. Ahora bien, ¿qué entendemos por la cultura como un concepto total? Entender la cultura como un concepto total a partir de lo que nosotros hacemos en materia de negocios es no solamente entender por qué las sociedades funcionan como funcionan, sino también por qué pueden evolucionar o por qué no pueden evolucionar. Esto va a permitir para nosotros ser más precisos a la hora de integrar o penetrar un mercado o bien reconsiderar nuestras acciones para poder llevarlo de una manera distinta o simplemente dejarlo pasar. Los elementos culturales están interrelacionados entre sí formando un sistema. Este es el famoso sistema de valores. Aprender la cultura propia es un proceso continuo que se dice nunca termina. ¿Por qué? Porque no es estático. Las sociedades van creciendo y van generando nuevas formas de comportamiento, nuevas formas de comunicarse. Y es decir, van reacomodando valores. Lo que pudo haber funcionado para las generaciones atrás de ti, puede ser que no funcionen para ti y no van a funcionar para las futuras generaciones a partir de ti. Es decir, esto va a ser cambiante. Se transmite de modo inconsciente de padres a hijos, por observación, no por imitación, lo que te venía diciendo. Hay una manera muy especial de poder generar y transmitir la cultura, y esta es una de ellas. De padres a hijos, a través de la conversación, de los valores, te pasó a ti, me pasó a mí, nos ha pasado a todos, en la forma en cómo vamos transmitiendo los factores culturales. Y también se da por parte de la imitación. ¿Esto qué significa? Lo que conocemos como valores o actitudes aprendidos. Es decir, aquella persona que viene de un grupo o un grupo de referencia distinto, llega al actual y trata de asimilarse. Es decir, esto lo vemos mucho con la migración de las personas. Cuando un grupo social decide emigrar y bien, no renuncia completamente a todos sus usos y costumbres, pero adapta a las nuevas. Esto pasa mucho cuando la gente se desplaza a Estados Unidos, Canadá o Europa del Norte y viene del África, viene del centro de Europa y trata de adaptar las costumbres del nuevo lugar a donde llega. ¿La cultura se adapta por sus características? Sí. Mecanismo por el cual el hombre puede adaptarse rápidamente a los cambios de entorno y modificar su ambiente. ¿Esto cómo sucede? Primero que nada, el ser humano tiene que ser sensible a los diferentes cambios que genera un grupo social determinado, los que lleva propios y cómo puede de alguna manera no cambiarlos radicalmente, pero sí fusionarse con ellos. ¿Esto cómo sucede? Se conoce como efecto de transculturalización, cuando diferentes fragmentos de otro grupo de culturas impactan a un grupo social determinado y terminan por asimilarse y haciendo los propios. Esto sucede mucho, lo puedes ver, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, concretamente, te pongo por ejemplo México. En México sí tenemos un tipo de español muy especial, pero no es el mismo español que se habla en España. En México, por ejemplo, tenemos una costumbre, las clases medias o las clases medias altas, de incurrir en palabras de uso del inglés en tu parte del uso del español regular. A esto se refiere con esto. ¿Sí? Es adaptar procesos de cultura hacia tu cultura propia y hacerlos propios de una manera sumamente cotidiana y ordinaria que a tus nuevas generaciones lo van a asumir y lo van a ver como algo completamente normal. Hoy por hoy, aquí cuando quieres un recibo dices quiero un voucher, ¿no? Ese es un ejemplo de todo esto.
Pero se puede modificar, sí, el ambiente se modifica a través del idioma, se modifica a través de todo lo que necesites. En México es muy común que tú puedas ver publicidad en otro idioma, concretamente en inglés, y lo tomes de una manera netamente regular. ¿Y sabes qué significa aunque no hables o no domines el idioma? La cultura se aprende, sí se aprende. Se aprende por interacción social con otras personas, eso se llama proceso de socialización. El ser humano es gregario por naturaleza. Los mercadólogos, como tú y como muchos que nos pueden ver, dirían, somos seres relacionales, es decir, tendemos a las relaciones continuas con el fin de poder comunicarnos, tratar de satisfacer necesidades, tanto emocionales como físicas, y de esa manera vamos a dejar lo que es nuestra parte de cultura en ello. Los seres humanos nacen con la predisposición biológica para aprender, por supuesto, todos los seres humanos tendemos al aprendizaje. Durante todo tu ciclo de vida natural tiendes a aprender. No puedes estar en algún momento sin aprender. Y esto deriva mucho en tu herencia cultural. El cerebro y el sistema nervioso están organizados para promover la integración social, es decir, ser, como te dije en un momento, relacional. El aprendizaje y la adaptación a un sistema sociocultural particular, sí, solo sí, eres capaz de poder asimilar las raíces culturales de los cuales estamos hablando. La cultura se comparte, proceso mediante el cual se aprenden normas, valores, roles y conductas adecuadas de cada sociedad y se adquiere una tradición cultural o lo que se conoce como enculturalización o enculturación. ¿Esto qué es? Todo lo que tú aprendes, todo lo que empiezas a relacionar y que lo puedes poner en práctica y que posteriormente va a generar un uso y una forma sumamente cotidiana en tus valores, en tus roles y en tus formas de conducta. Los seres humanos tenemos valores, claro, es lo que nos va a regir nuestra conducta a lo largo de nuestra vida natural o de nuestro ciclo de vida natural hacia las relaciones con otros demás seres humanos. Eso también genera normas o patrones de conducta. Las normas y los patrones de conducta, que bien pueden estar regulados por el derecho, también los regula la propia sociedad. Nuestros propios grupos sociales saben y determinan cuáles son nuestras pautas de comportamiento en ese aspecto. Lo hacemos con la familia, son las reglas que imponen los padres en sus hogares, es la relación que existe entre hermanos a través de la jerarquía de quién nace primero, es la relación que existe entre amigos, quién es el más fuerte, quién es el más influenciable, o quién es el influenciador, o cuáles son los agentes provocadores que permiten de alguna manera sobresalir en este aspecto con el fin de generar nuevas formas de conducta o patrones. La cultura se transmite, sí, con la socialización informal y formal a través de generaciones. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de socialización informal, hablamos de la relación que podemos tener toda la vida entre amigos, entre parientes, entre familia. Eso de alguna manera va dejando una estela de lo que es el comportamiento social de una sociedad. Pasa con tu familia, pasa con tu grupo de amigos, pasa en el lugar de referencia donde te encuentras, pasa en la escuela, pasa en tu área de trabajo. Cuando hablamos de situaciones formales, cuando hablamos de la historia, cuando hablamos de los procesos en cual el grupo social al que perteneces ha generado precisamente el concepto de identidad, de pertenencia, de idioma, de lenguaje, de todas sus expresiones formales y que de esa manera logra posicionarse en el aspecto global del cual estamos hablando. Por sus características, dispone de valores y principios de conducta asociados por la sociedad y las normas ideales. ¿Cuáles son las normas ideales? Aquel patrón que tiene un grupo social determinado para poder generar precisamente una identidad, pero tratar también de tener las mejores relaciones entre ellos mismos con el fin de subsistir. Pero es raro que se realicen plenamente. ¿Por qué? Porque son cambiantes, no son estáticas. Lo que funciona para mi generación puede ser que no funcione para la generación siguiente. Lo que funciona para ti en esta generación puede ser que para tu descendencia no sea la funcionalidad que tienes ahorita. El plano ideal y el plano real de la cultura se define de la siguiente forma. Lo que la gente hace en realidad, que son las normas de conducta que tenemos, que no corresponden en muchos casos con las normas ideales. Es decir, es necesario un cierto grado de correspondencia o bien unas normas que transformen a otras. Esto pasa de generación en generación. Las normas que manejamos ahorita son diferentes a las de nuestros padres y las de nuestros hijos van a ser diferentes a las nuestras. ¿Esto qué es? Esto genera un plano ideal. Hay una parte donde todos queremos o donde la sociedad piensa que puede llevarse o relacionarse mejor. Eso genera un aspecto cultural sobresaliente o ideal.
pero en realidad el plano de lo cotidiano es lo que te va a decir qué es lo que está sucediendo con ese grupo social. Ahora bien, el individuo, el hombre, es formado por una cultura, pero la cultura es la creación humana, es decir, está formado directamente por el ser humano. Creencias, cosmovisión, forma de ver el mundo. El ser humano está moldeado por una cultura en particular, pero no es un producto pasivo, no, porque es continuamente cambiante. De hecho, el ser humano puede, a través de la migración, desplazarse a través de diferentes grupos sociales y de esa manera asimilar diferentes cuestiones culturales, generando códigos propios. Estos códigos propios no solamente le van a dar identidad, sino va a tratar de crear un concepto completamente distinto, y es lo que conocemos también, adelantándome un poco a todo esto, a lo que conocemos como un ambiente cosmopolita, es decir, donde es algo más grande en un solo centro geográfico. Las sociedades humanas dan un margen de acciones e ideas posibles a sus individuos a través de los grupos a los que pertenecen, mientras que los individuos pueden discutir los principios de su cultura y eventualmente transformarla. Esto lo vemos mucho desde el punto de vista de los negocios. La forma de hacer negocios desde el punto de vista cultural es la misma que en el siglo XX, que ahorita en el siglo XXI, y era lo mismo antes de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que a finales de la década del siglo XX. No, es completamente distinto, es completamente cambiante. ¿Esto qué es? Que el ser humano eventualmente la transforma con el fin de hacerlo más dinámico, más ágil, o porque así conviene a los nuevos flujos de intereses y principios que está manejando. Hoy por hoy, esto no es estático, es simplemente algo natural del ser humano. La cultura y la sociedad son como dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque tenemos que la cultura provee de los significados compartidos para comunicarse. Todas las sociedades tienen signos propios. Unos los vemos plasmados de manera regular, como en los Estados Unidos lo puedes ver en el dinero, como en México lo puedes ver a través de sus calles, sus edificios y la concentración del centro de las ciudades regulares. Y la sociedad, en el ámbito de que estos significados son usados para comunicarse y establecerse relaciones entre la gente. ¿Qué es lo que compartimos en sí toda la gente de América Latina? Si lo vemos, como te dije en un principio, que en el extremo norte del país, en el extremo sur del país, hablamos el mismo idioma, pero no lo hacemos de la misma manera, en el ámbito de los significados utilizados es lo que nos da pertenencia. ¿Qué es lo que nos da pertenencia a toda la gente de Latinoamérica, a pesar de que hablamos el mismo idioma? Nuestro pasado histórico. Nuestro pasado histórico surge de las mismas tradiciones, de las mismas clases de gente, ¿sí? De la misma gente prehispánica que generó civilizaciones y que lo compartimos desde lo que hoy podríamos llamarle el sur de Estados Unidos hasta la provincia o las últimas provincias de lo que es Chile, Argentina, Brasil, ¿sí? Compartimos un mismo pasado histórico, culturas indígenas, culturas milenarias que nos dan pertenencia y acercamiento histórico. A eso se refiere con la sociedad. Que hoy por hoy nuestros estados-naciones, y precisamente en el plano global superior, somos completamente distintos y hablamos el mismo español, pero de manera diferente, eso simplemente es la parte evolutiva de las cuestiones culturales. Pero ¿qué es lo que nos da identidad? Precisamente el sentido de pertenencia histórico, aquello que nos hace ser y ser ciudadanos latinoamericanos. La historia y la geografía sirven de marco a la cultura y a la sociedad, por supuesto, como si lo vemos desde el punto de vista de la mercadotecnia, tenemos que ser sensibles a lo siguiente. El país está dividido geopolíticamente, no está dividido corporativamente. Ningún lugar de pertenencia tiene el nombre de un corporativo, tiene el nombre de un Estado-nación. Son los que hacen las reglas, son los concentradores de los bienes y los flujos de capital, y son los que de alguna manera nos van a dar las pautas para poder ejercer lo que estamos estudiando. Luego entonces tenemos que ser sensibles a la geografía y al marco cultural en el cual se rige esa parte de la geografía, por supuesto. Primero que nada, fíjate en su pasado histórico, fíjate en su pasado reciente y en su pasado de máximos históricos. Registra los acontecimientos que han creado las condiciones de vida en el cual se desarrolla ahora ese grupo social determinado. ¿Qué lo llevó a ser el grupo social en el que ahorita está? ¿Cuáles son sus modos, formas de usos y formas y costumbres a la hora de adquirir bienes y servicios de capital? Es decir, cómo compra, cómo vende, cómo hacen sus negocios, cuál es la manera de satisfacer sus necesidades básicas y dentro de las necesidades básicas,
cuál es la que satisfacen primero, ya que no todas pueden ser satisfacidas de la misma manera. En cuestiones de geografía, determina las posibilidades físicas donde la sociedad puede desenvolverse, es decir, cuál es su facilidad de infraestructura. Si bien es cierto que hay grandes capitales que compartimos toda la América Latina con respecto al pasado histórico y a la dinámica de la concentración de los bienes de servicio y de capital, no todas tienen la misma manera de poder generar infraestructura, no todas tienen la misma manera de poder llegar al mismo público. En algunos lugares es más difícil, en otros más dinámico, ¿sí? Eso lo puedes ver de una manera muy sencilla. ¿Cuál es la manera más fácil de llegar a una ciudad? Si es por aire, si es por tierra o si es por mar. Y si esa infraestructura está desarrollada, te va a permitir identificar precisamente cuál es el mayor flujo de capital y en qué lugar está. Desde el punto de vista de los negocios, los marcos de geografía, los marcos de referencia cultural nos van a dar precisamente las formas de poder llegar más rápidamente en el desplazamiento de lo que va a ser nuestros negocios. Ahora bien, alguien dice, como tienes el diagrama aquí enfrente, que la cultura es una malla de significados. ¿Esto qué es? Que a través de los diferentes símbolos y signos que tiene una sociedad, ¿sí?, va a permitir identificarse y darle pertenencia, como habíamos hablado. La sociedad tiene una malla completa de interacciones. ¿Por qué? Por la relación que tienen unos seres humanos con otros y la parte de que el ser humano no puede vivir aislado, tiene que ser gregario. Y el espacio geográfico o socioespacio, es decir, el lugar físico donde habita y que es generador de infraestructura, que es generador del poder hacer bienes y servicios de capital o bien fomentar esa relación de intercambio que se tiene. Por lo tanto, cultura es el conjunto de significados que le dan sentido a los fenómenos de la vida cotidiana, los que son necesarios para establecer las relaciones sociales. Todo esto que hemos venido platicando trae consigo simplemente un fin: identificar el por qué a partir de los negocios la cultura es importante. La parte de la pertenencia formal que existe entre los individuos y la forma en cómo nosotros podemos hacer llegar bienes y servicios a determinados sectores sociales o sectores culturales. Y partamos de la base fundamental de todo. Toda organización, llámese empresa, llámese Estado-nación, llámese tribu, sachem, patria, clan o la parte más evolutiva que hoy conocemos como sociedad civil, tiene su origen en un solo sistema único, fundamental, que es la base de todo, que es la familia. ¿Sí? De la familia se desprende el lugar geográfico, el clima en el cual la gente desarrolla para su subsistencia, sus procesos productivos y lo que va dejando, es decir, creando historia. ¿Por qué? Porque si bien la geografía te da el lugar físico de referencia y de pertenencia, el clima te va a permitir la adaptabilidad para crear los bienes, los servicios y el control que necesitas. Es decir, vas a desarrollar procesos productivos que van a llevar a lo largo de todo esto, en tiempo y espacio, la subsistencia de ese grupo social determinado. Y eso, a lo largo, va a generar historia. Es decir, vas a dejar un legado, esta familia va a dejar un legado que posteriormente, a lo largo de las generaciones, esto va a tender a ser evolutivo. Se va a ver una evolución en los procesos productivos, va a haber una evolución en el clima interno de las personas, ya que el clima o el ambiente natural, ese no lo podemos controlar, pero sí podemos nosotros de alguna manera generar ecosistemas diversos que nos permitan protegernos y posteriormente evolucionar en ello. Esto lo vas a heredar, esto se va a hacer más grande, esto de alguna manera va a crecer y con el futuro y las nuevas generaciones se va a crear un concepto de pertenencia mayor, con un nombre todavía mayor y posteriormente generar mayores flujos de capital. Esto es lo que conocemos como la parte importante de la cultura a través de los negocios. Por mi parte, hasta ahorita me es muy grato acompañarte. Gracias, espero verte en la siguiente sesión. Es muy importante, por favor, revisa cuidadosamente cada una de las láminas que hemos visto y de esta forma podrás ser más sensible al aspecto y al ambiente cultural en el cual
se gestan las organizaciones hoy por hoy. Muchas gracias.